Hola a todos. Vamos a hacer ahora algunos ejemplos de cálculos de triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas más básicas y más importantes. Como veis, os he puesto aquí a la derecha las tres fórmulas más importantes de las razones trigonométricas. Hay más que veremos más adelante, pero vamos a empezar por estas tres básicas. Las razones trigonométricas siempre nos relacionan los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. Veis que aquí tenemos un triángulo rectángulo, veis que el ángulo recto del triángulo rectángulo está aquí, por lo tanto estos dos lados son los catetos y este lado es la hipotenusa. Siempre que llaméis a cada uno de los vértices A, B y C, da igual el orden, el lado opuesto a dicho ángulo lleva la misma letra. O sea, si este ángulo es el A, el lado opuesto a A es el lado A. El lado opuesto al ángulo C es el lado C. Y el lado opuesto al ángulo B es B. Aunque luego se suelen utilizar para los ángulos letras griegas como alfa, beta o gamma. Partiendo de esta nomenclatura, vamos a empezar a repasar las definiciones de las tres razones trigonométricas principales. La primera razón trigonométrica se llama seno de uno de los ángulos. En este caso vamos a coger el ángulo alfa. Lo podríamos hacer también con el ángulo beta, pero vamos a hacerlo con el ángulo alfa. Siempre, tanto el seno como el coseno como la tangente tienen que ir siempre unidos a un ángulo. No puedes poner únicamente seno, siempre tiene que ser seno de un ángulo. Entonces, partiendo del ángulo alfa, como os digo, nos tendremos que aprender la definición de cuál es el seno del ángulo alfa. Siempre el seno de un ángulo, iros aprendiéndolo, es el cateto opuesto a dicho ángulo, opuesto es el que está enfrente, veis que aquí en este caso el opuesto al ángulo alfa se llama C, pero en otro ejercicio a lo mejor se llama A. Por lo tanto es más importante que os aprendáis la definición con esta parte más que con las letras, porque en cada problema o en cada libro variarán las letras. Entonces repetimos, el seno de un ángulo alfa es el cateto opuesto partido de la hipotenusa, siempre abajo hipotenusa. En el caso de este triángulo, pues el cateto opuesto es D y la hipotenusa es A. Segunda razón trigonométrica, coseno del ángulo alfa. El coseno de un ángulo alfa, en vez de ser el cateto opuesto al ángulo alfa, es el cateto adyacente, el que está pegado al ángulo alfa, partido también de la hipotenusa. Con lo cual, en este problema, el cateto adyacente le hemos llamado B, con lo cual sería B partido de A. Y la tercera razón trigonométrica que podemos utilizar es la tangente de dicho ángulo, del ángulo alfa. La tangente no utiliza la hipotenusa. La tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto partido del cateto adyacente. En este problema sería C y B. Bueno, pues una vez que tenemos las tres razones trigonométricas más importantes, con ellas podemos calcular todos los datos de este triángulo rectángulo. O sea, el problema que nos darían sería un triángulo rectángulo, como este que tenéis aquí a la izquierda, con dos datos. En este caso nos están dando el dato de este ángulo, que es 30 grados, y de este lado, que es 12 centímetros. Por supuesto que al ser un triángulo rectángulo tenemos un tercer dato, que es siempre el ángulo que forma 90 grados, por ser rectángulo. Y con estos tres datos, este y el ángulo recto, podemos calcular el resto de datos de dicho triángulo rectángulo. Es decir, podemos calcularnos los otros dos lados que nos faltan y el otro ángulo que nos falta, utilizando las razones trigonométricas. Bueno, pues vamos a empezar. Lo más importante, lo primero, es dar nombres a cada una de las partes del triángulo. Como veis, en este problema ya nos están dando los vértices. Nos dicen que este es A, que este es B y que este es C. Por lo tanto, según os he explicado antes, vamos a ir poniéndolo. El lado opuesto al ángulo A es A. El lado opuesto al ángulo B es B y el lado opuesto al ángulo C es C. Es decir, que como podéis ver, este lado es A porque tiene enfrente el ángulo A, este lado es B porque tiene enfrente el ángulo B y este lado es C porque tiene enfrente el ángulo C. Y una vez que tengáis puestos ya los nombres, si queréis podemos también poner nombres a los ángulos. Mirad, si ponemos, por ejemplo, a este ángulo que nos dan le llamamos alfa, pues a este que falta le podemos llamar beta. ¿De acuerdo? Y así ya tenemos nombrados todos los datos que nos faltan y los que tenemos. Una vez que tenemos esto, lo siguiente que hay que pensar antes de ponernos a utilizar las fórmulas es, de este triángulo rectángulo,
¿Cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa? Pues si este es el ángulo recto, está claro que los catetos son este y este, los que forman el ángulo recto, el A y el C, y la hipotenusa es el B. Pues eso es lo primero que yo haría. Me pondría cuál es la hipotenusa de este triángulo. La hipotenusa es B, que en este problema lo desconozco, no sé qué valor tiene. Vale, una vez que tenemos esto, me fijo en el dato que me da el problema en ángulo. Veis que me dan de ángulo, el dato que me dan es 30. Por lo tanto, puedo empezar a aplicar estas fórmulas a este ángulo, porque como veis, cada una de estas razones va unida a un ángulo. Por ejemplo, si empezásemos por el seno de alfa, seno de 30, vemos que seno de alfa es cateto opuesto partido de hipotenusa. O sea que el seno de 30 sería cateto opuesto, que es A, que no lo conozco, partido de hipotenusa, que tampoco lo conozco. Por lo tanto, seno de alfa no me vale para este problema para empezar. Me voy a la segunda fórmula, coseno de alfa. El coseno de 30 grados, el coseno de alfa, sería cateto adyacente partido de hipotenusa. Pues me voy a mi triángulo y el cateto adyacente a 30, ¿cuál sería ahora? C, que aquí sí que lo tengo, y partido de hipotenusa, que es B, que no lo tengo, pero como sí que tengo C y tengo el ángulo, podría sacar B. Pues vamos a escribirlo. Con el coseno me quedaría la fórmula, que el coseno de 30 grados es, hemos dicho que es el cateto adyacente, que en este problema es 12, partido de hipotenusa, que en este problema es B. Muy bien. El coseno de 30 lo podéis sacar de la calculadora. Si os vais a la calculadora y dais al coseno de 30, yo ya lo he hecho, y me sale 0,866. Muy bien. Tanto el seno como el coseno ya sabéis que solamente pueden tomar valores entre -1 y 1. Si no, es que os habéis equivocado en la calculadora al darle. Y hemos dicho que esto es igual a 12 partido de B. Por lo tanto, ¿cómo despejo de aquí la B? Pues la B, que está en este lado del igual dividiendo, pasaría aquí multiplicando, y el 0,866 pasaría dividiendo. Con lo cual me quedaría que B es igual a 12 partido de 0,866. Y esto nos daría, lo tengo ya hecho aquí en la calculadora, 13,86, y como es un lado son centímetros. Muy bien, pues veis que ya tengo calculado mi primer lado de los que me faltaban. Ya tengo mi lado B, tengo el lado C que ya me lo daban y me falta. ¿Cómo puedo calcular el lado que me falta? Como ya tengo dos lados del triángulo rectángulo, A lo podría sacar por Pitágoras, porque Pitágoras me permite o me da una relación entre la hipotenusa y cada uno de los catetos. Al tener ya un cateto y la hipotenusa, ya puedo hacer Pitágoras. Pero también puedo utilizar trigonometría utilizando la tangente o utilizando el seno, puesto que con el coseno ya he calculado bien. Vamos a ver si ahora hiciese la tangente o hiciese el seno, si podría calcular el cateto que me falta. Si vuelvo a seno de alfa, si vuelvo a seno de 30, que antes no lo podía utilizar porque me faltaba la hipotenusa, veis que ahora seno de 30 es igual al cateto opuesto, que es A, que sigo sin conocerlo, partido de la hipotenusa, pero como ya tengo B calculado, ya podría hacerlo por el seno. Si me fuese a la definición de tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, tangente de 30 sería cateto opuesto, que no lo conozco, partido de cateto adyacente, que sí que lo conozco. Por lo tanto, también podría sacar A. O sea que una vez que ya tengo dos lados, ya puedo utilizar las otras dos razones trigonométricas para calcular el tercer lado. Voy a utilizar, por ejemplo, el seno. Si pongo que seno de 30 hemos dicho que es el cateto opuesto, que no lo conozco, A, partido de la hipotenusa, que ya la conozco, que es 13,86, de aquí ya podría sacar A. Seno de 30, si me voy a la calculadora, es 0,5. Sustituyo el seno de 30 y ahora despejo A, que no es más que pasar el 13,86 que está dividiendo, pasarlo multiplicando. Y me quedaría que A es 0,5 por 13,86, y esto me da, que ya lo tengo hecho aquí en la calculadora, 6,93 centímetros. Y ya tengo A. ¿Tengo ya terminado el problema? Casi. ¿Qué me faltaría? Veis que ya tengo calculado
A, B y el C que ya me lo daban. Me voy ahora a los ángulos. Calcular un triángulo rectángulo supone calcular también todos sus ángulos. Veo que alfa ya me lo daban, es 30 grados y este es 90 grados, por lo tanto solo me falta beta. ¿Cómo puedo sacar beta? La forma más sencilla es recurrir a la geometría. Sabemos todos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es 180 grados. Es decir, que alfa más beta más 90 es 180 grados. O sea que alfa, que lo conozco que es 30, más 90 grados, que es el ángulo recto, más beta, tiene que sumar 180 grados. Por lo tanto, puedo despejar beta pasando restando los otros dos ángulos que están sumando y pasan restando. ¿Cuánto me daría beta? 60 grados. Entonces veis que ahora ya sí que puedo decir que tengo todos los datos del triángulo calculados. Si queréis los